Hola, el día de hoy vamos a compartirles un tema sobre la cantidad de islas que hay en el Japón. Hablaremos de su ubicación, su división política, algo de su historia, sus regiones. Las islas más conocidas de Japón son 5. Las principales podríamos decir que son Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku y Okinawa. Existen datos oficiales de la Guardia Costera japonesa que proporciona una cifra, un número, 6.852 islas. Pero en los últimos tiempos, los últimos datos de la Autoridad de Información Geoespacial del Japón, actualizado al 2023, estas cifras las fijan en 14.125. También tenemos que tener en cuenta que existen 4 islas en disputa con Rusia, que son las Islas Kuriles, que aún están en dominio de Rusia. Más aún así, Japón los denomina con nombres en japonés, que son Etorofu, Kunashiri, Shikotan y Shibatsu. Adelante, irashai. Comencemos. En la isla de Hokkaido, que es al norte del Japón, solo existe una prefectura, que es Hokkaido, que se caracteriza por ser un lugar con bastante frío. En la época del invierno, mucha nieve, se practica mucho deportes de invierno. Es conocido también por algunas comidas típicas, el arroz y su gente que es cálida. Siguiendo con la isla de Honshu, que tiene aproximadamente 1.300 kilómetros de largo y entre 50 y 230 kilómetros de ancho, tiene un área total de casi 227.942 kilómetros cuadrados, que es más o menos el 60% del área total del Japón. Viene a ser la 7ª isla más grande del mundo, solamente después de la isla Indonesia de Sumatra. Posee 5.450 kilómetros de costa y se caracteriza por ser montañosa y volcánica. Otra de sus características es que la zona es altamente sísmica, con terremotos y maremotos devastadores, como el ocurrido en marzo del año 2011. Dentro del territorio de Honshu ubicamos al majestuoso y bello Monte Fuji, que tiene una altura de 3.776 metros. En Honshu, la población es aproximadamente de 103 millones de habitantes. Su concentración está destacada en la zona de Kanto, donde reside casi el 25% de la población, en el área de Tokio. Honshu es la segunda isla más poblada del mundo, superando a Gran Bretaña, Reino Unido, y detrás de la isla de Java, en Indonesia. Esta zona Honshu se puede mencionar que es el centro histórico de la cultura japonesa y también del poder político. Podemos mencionar que en la isla de Honshu se encuentran las antiguas capitales del Japón, como Kioto, Nara y Kamakura. La mayoría de la industria japonesa se encuentra en la isla de Honshu, destacando la costa sureña de Tokio, como también Kioto, Nara, Osaka, Nagoya, Kobe y Hiroshima. La isla Honshu se divide en 5 regiones y 34 prefecturas.
Las regiones son las siguientes. La región Chubu, que comprende las prefecturas de Aichi, Fukui, Gifu, Ishikawa, Nagano, Niigata, Toyama, Shizuoka y Yamanashi. La segunda región es la región Chugoku, que comprende las prefecturas de Hiroshima, Okayama, Shimane, Tottori y Yamaguchi. La tercera región es Kanto, que comprende las prefecturas de Chiba, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Saitama, Tochigi y la capital Tokio. La siguiente región es la de Kansai, también llamada Kinki. Comprende las prefecturas de Hyogo, Kyoto, Mie, Nara, Osaka, Shiga y Wakayama. La otra región es la región de Tohoku, que comprende las prefecturas de Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi y Yamagata. Siguiendo, ahora podremos hablar de las islas de Kyushu, la tercera isla más grande del Japón, ubicada al sur del Japón. A través del tiempo ha cambiado de nombre en el pasar de su historia. Encontramos que figura como Kyokoku, Shinsei y Tsukushima. Esta isla de Kyushu fue muy influenciada por civilizaciones extranjeras y que fue un lugar de encuentro en la antigüedad de comerciantes y piratas. Aproximadamente en el siglo XVI llegaron misioneros católicos procedentes de Portugal, así como también comerciantes que dejaron muchas costumbres, así como también el gran conocido actualmente el dulce japonés castera. Todo esto sucedía en el periodo de Oda Nobunaga, pero desafortunadamente en la era de Tokugawa fueron expulsados porque no se adaptaba a la estructura política de esos tiempos. Afortunadamente todo eso cambió en la era de la revolución Meiji. Así como Hiroshima, que se encuentra en la isla de Honshu, Nagasaki en Kyushu, son las dos únicas ciudades en el mundo que sufrieron los resultados devastadores del conflicto que ya todos conocemos en el año 1945. Kyushu es un territorio montañoso. Se encuentra dentro de su territorio el volcán más activo y más grande del Japón, el monte Aso, que tiene una altitud de 1592 metros. También destaca en su geografía una cantidad enorme de lagunas de aguas termales. Las más famosas se encuentran en la ciudad de Beppu y Aso. En la región Kyushu, llamada en japonés Kyushu Chihou, encontramos 7 prefecturas que son las siguientes: Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita y Saga. La ciudad más poblada es Fukuoka, siendo un puerto donde se concentra la industria pesada del Japón. El puerto principal es Nagasaki. Kyushu tiene el 10% de la población de Japón. Fukuoka y Kita-Kyushu son las de más concentración. La siguiente isla, Shikoku, literalmente significa 4 provincias. Está conformado por 4 prefecturas: Ehime, Kagawa, Kochi y Tokushima. La región está poblada aproximadamente por
4.141.955 habitantes. Su superficie es de 18.803 kilómetros cuadrados. La prefectura más grande es Kochi y la más poblada es Ehime. En esta región destaca desde la antigüedad la producción del trigo, del cual producen el tan conocido Sanuki Udon. Inicialmente en la prefectura de Kagawa, en el periodo Edo, se caracterizaba por la alta producción agrícola, ya que el invierno no es tan crudo como en otras partes, en otras regiones del Japón. Lo que ayuda, por ejemplo, que en la zona se pueden cultivar anualmente 2 cosechas de arroz. También destaca en esta región el monte Ishitsuchi, con 1982 metros en la prefectura de Ehime. Por último, tenemos la isla de Okinawa. Literalmente significa cuerda en el mar. Y quizás hace mérito al nombre, ya que es una cadena de islas desde el sur del Japón hasta cerca a Taiwán. Son en total 41 islas entre habitadas. Okinawa, al tener un clima subtropical a tropical, según la época del año, es un destino que muchos japoneses y personas de otros países eligen para vacacionar. Antiguamente, Okinawa era el reino independiente de Ryukyu, en japonés Ryukyu Okoku. Era un estado tributario de China. Posteriormente pasó a estar bajo control de Satsuma, que es la actual prefectura de Kagoshima, en 1609, permitiéndole seguir teniendo su relación tributaria con China. Finalmente, en el año 1879 fue incorporado totalmente al Japón en la época de la restauración Meiji. Okinawa sufrió los embates del conflicto que ya todos los conocemos por historia en el año 1945, donde dejó de pertenecer a Japón por un lapso de 30 años. Felizmente, Okinawa regresa totalmente al Japón en el año 1972. En la actualidad, Okinawa conserva muchas costumbres ancestrales, su idioma, el Uchinaguchi, en japonés el Okinawa Go, o la autodenominación que ellos mismos se dan en el idioma Uchinaguchi como Uchinanchu o Uminchu, que significa hombre de mar. Espero que te haya agradado el video. Colabórame con un like, un comentario, suscríbete y cualquier pregunta que tengas, inquietud, me lo dejas en los comentarios. Hasta la próxima.